Mm, Ahora, el siguiente, vamos a ver aquí, por ejemplo, una cita, que la lengua es necesaria para que el habla sea inteligible y produzca efectos, pero a su vez el habla es necesaria para que la lengua se establezca y evolucione. Por eso, la relación entre los dos es interdependencia. Exacto. Aquí vemos que ambos, la lengua y el habla, dependen uno del otro para poder realizarse, ¿no? Entonces, para que se pueda entender, para que podamos comunicarnos, que es lo más importante, ¿no? Esta relación, esta interrelación. Ahora, vamos a hacer una aclaración. Es una norma que todo aquello, que el lenguaje tradicional, social, cultural, por ejemplo, lo que es habitual, ¿no? Lo que usamos habitualmente, en el uso de la lengua y que no llega a afectar al sistema, pues va a reflejar el hábito importante y límite expresivo. Aquí vemos que, como les mencionaba, tiene que ser de acuerdo al ámbito en que nosotros estamos relacionándonos, ¿no? Para poder entendernos. Lo mismo pasa cuando vemos a los extranjeros, ¿no? Por ejemplo, un argentino o, digamos, un colombiano que, digamos, que hablan español también, pero, digamos, por ejemplo, hay términos que ellos no, que ellos usan y que nosotros no lo entendemos, o los mismos mexicanos, que también nosotros vemos que hablan, su español es un poco más parecido al nuestro, pero, digamos, hay términos que ellos usan que incluso nosotros los hemos adaptado, ¿no? Aquí en Perú, pero hay términos que la diferencia, ¿no? Que ellos tienen, usamos el mismo lenguaje, pero ahí vemos la variación, que ellos tienen otro tipo de otras palabras que se entiende en su contexto, en su ámbito. Ahí vemos el código, el signo que ellos están usando. Bien. Ahora vamos a hablar del dialecto, que es la variación de la lengua. Bueno, aquí, por ejemplo, va a depender del ámbito geográfico, por ejemplo, como les decía, de un país, región o de la zona. Les decía referencia, ¿no? De que el lenguaje que nosotros usamos aquí, digamos, en la zona sierra, es diferente al de la selva. Y ahí vemos una diferencia muy notoria, ¿no? Eh, de cómo ellos articulan su lenguaje, o a diferencia, por ejemplo, de los limeños. Nosotros siempre nos hemos dado cuenta o les habrá pasado que cuando han visto quizás a un familiar que sea, que viva en Lima y le digan, tú eres de Lima, ¿no? Le dicen. Entonces, o no solamente una persona que conozcamos, sino también alguien que le diga, tú eres de Lima. Y dice, ¿por qué? Ah, porque el dejo que tienes, ¿no? Entonces le decimos eso. Y lo mismo con las personas que son de la selva, ¿no? Vemos, es muy particular el lenguaje, como ellos tienen como su habla, cómo lo articulan. Vemos que es muy, muy notorio y diferente al de nosotros. Y entonces decimos, ah, tú eres de la selva. Ah, ¿por qué? Porque hablas así distinto. Entonces nos damos cuenta que incluso su voz es un poquito más jaladita, ¿no? Entonces ahí vemos la diferencia. Ahora, por ejemplo, nosotros en el castellano vemos que, como les decía, ¿no? La diferencia entre nosotros, y vamos a ver que aquí la diferencia, por ejemplo, están entre los factores que son fonéticos, el sonido, lexicales, y también la forma en cómo construyen la palabra, ¿no? Morfológico. Aquí, por ejemplo, el orden de las palabras. Vamos a ir, ahí viene la diapositivas, un ejemplo de ello, que es aquí, por ejemplo, el de el fonético, cuando, por ejemplo, nosotros decimos, aquí decimos calle, pero ellos dicen calle, ¿no? Entonces vemos ahí fonético, cómo se escucha, la forma en que es distinto, ¿no? Es la misma palabra, pero la forma en cómo ellos lo van a hablar.
Ahora, sintáctico, vemos, por ejemplo, aquí que dicen, ¿no? De la esquina de su casa, su kiosco está, ¿no? Entonces, ellos, a diferencia de nosotros que diríamos sería, en la esquina de su casa está el kiosco, ¿no? Ahí vemos la diferencia de cómo ellos hacen el orden de cómo hablan, ¿no? De las palabras. Morfológico, que por ejemplo dice pancito, panecillo, pancito, de cómo nosotros vamos a pronunciar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, decimos pancito, pero, por ejemplo, eh, por allá dicen panecillo, ¿no? Ya es diferente. Por ejemplo, igual con el nombre. Por ejemplo, a nosotros por aquí mayormente se escucha que se dice Juancito, pero hay variantes en otras regiones que dicen Juanito, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí vemos la diferencia. También estamos siendo, ¿no? También estamos queriendo decir Juan, pero la diferencia en cómo la morfología de las palabras, ¿no? Ahora, semántico. Aquí vemos el significado de las palabras. Por ejemplo, aquí en Perú se dice, ese viejo está salado. Nos estamos refiriendo a que sin suerte, ¿no? Que no tiene suerte, está salado. Pero, por ejemplo, en Chile dice, la ropa está salada, está costosa. Entonces, vemos ahí, se refiere a un ámbito económico, ¿no? Vemos a que ellos ya lo usan distinto, es por eso que les decía, ¿no? Hay palabras que en otros países, a pesar de hablar el mismo idioma, la variación está en el lenguaje y esta variación, dependiendo del ámbito geográfico, a qué se refiere al dialecto. Ese es el dialecto, la variación que tenemos del lenguaje. Bueno, a ver, vamos a hacer una pequeña pausa aquí, por favor, para poder, voy a conectar la máquina a un interruptor para que se desapague. Por favor, me esperan unos minutos. Muy bien, ahora vamos a seguir continuando. Muy bien. Una vez entendido que el dialecto es la variación del lenguaje de acuerdo al estrato geográfico, el ámbito geográfico, ya sea región, país o zona, porque no solamente es en el ámbito, digamos, de la región, ¿no? Como les decía, eh, aquí, digamos, no solamente en la sierra, la costa, o la selva, sino también en la misma sierra, por ejemplo, vemos que los guaracinos, el quechua que acá se tiene es un poco distinto a los que tienen, por ejemplo, por el Callejón de Huaylas, que las palabras, hay palabras, por ejemplo, en el quechua que son distintas, ¿no? Que se usan, que lo emplean de modo distinto, y entonces depende de la variación del ámbito en donde están, ¿no?
por ejemplo, los del Callejón de Guayas, a diferencia de nosotros de acá de Huaraz, del Callejón de Conchuco, es distinto. Entonces, la variación también es dentro de la misma zona de localidad. Ahora vemos el sociolecto. También es una variación del lenguaje, y aquí vamos a ver que depende de la sociedad, y aquí va a depender también, depende de los factores que tenemos de socioculturales, por eso sociolecto, a los niveles sociales. Aquí, por ejemplo, vemos que es diferencia de que nosotros vemos que el dialecto es la variación de acuerdo al ámbito geográfico, pero aquí es de acuerdo al ámbito social, ¿ya? Por ejemplo, las diferencias dentro de la forma del habla de una comunidad que es influenciada, pues, diverso a la cultura, la educación, el ámbito con las personas que nos relacionamos, no solamente nosotros nos relacionamos con distintos tipos de personas, ¿no? En distintos ámbitos, por ejemplo, cuando los que trabajan con los compañeros de trabajo, en este caso nosotros educación, entonces vemos es diferente al que usamos o la forma en cómo nos vamos a comunicar con nuestros familiares, por ejemplo, o cuando estamos en la calle, es distinto, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí una digamos, una línea de separación de la lengua está, pues, la va a determinar la posición socioeducacional. Como les decía, aquí va a depender más del ámbito en el que nosotros vamos a estar relacionándonos, pero este ámbito depende, o la variación va a depender de la sociedad, ¿no? Del ámbito social. Aquí tenemos al interlecto, que es el uso de dos lenguas, el mesolecto, el intermedio entre el culto y el vulgar, y el idiolecto es que es propio del individuo. Aquí vamos a hacer una aclaración que el lenguaje vulgar no se refiere específicamente a que nosotros usemos palabras ofensivas o ese tipo de palabras, ¿no? Que a veces escuchamos que se dicen palabras, digamos, a ser grosero, ¿no? Entonces, no necesariamente ese es el lenguaje vulgar y que más adelante se va a ir explicando. Entonces, vamos a ir a hacer ese énfasis. Ahora, el sociolecto tiene niveles de lenguaje. Aquí, por ejemplo, tenemos el esquema, una pirámide de lenguaje, 3 niveles, subestándar, estándar y superestándar. Aquí, como les decía, en el superestándar está el lenguaje vulgar, ¿ya? Que esto también va a depender del ámbito social. Ustedes podrán decir que solamente, digamos, se entiende, o muchas personas van a confundir que el lenguaje vulgar lo hablan solamente las personas, digamos, las personas groseras. No. ¿Por qué? Porque como les menciono, el sociolecto depende de la sociedad, del ámbito. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, los profesores no usamos este lenguaje vulgar? Sí, hay palabras que sí se usan, pero vamos a ver más adelante a qué me refiero, porque todos lo usan. Ahora, el lenguaje, pues la lengua popular. Aquí, por ejemplo, es algo que, digamos, fácilmente todos lo van a entender, todas las personas que se comuniquen lo van a entender. Es popular por eso, que es, digamos, el lenguaje general, abierto para todos, ¿no? Todos lo entienden. El siguiente nivel es el estándar. Aquí tenemos a la lengua coloquial y a la lengua culta. El coloquial es un de uso común, que vamos a ir usando en nuestro día a día, en nuestro ámbito a diario. La lengua culta es un poco cuando ya se usan algunas, digamos, palabras de poco comunes, pero que tienen, digamos, son, que, digamos, hablamos personas que, por ejemplo, de lo común,
un poco más culto, se habla de, digamos, estamos hablando lo mismo, el mismo lenguaje, pero ya se están usando o se están empleando otras palabras. Digamos, este es propio de las personas que ya, digamos, han leído un poco más y ven que su lenguaje va variando. ¿Por qué? Porque ya empiezan a usar otras palabras a diferencia de lo coloquial, ¿no? Entonces, ahí vemos ahora la super estándar, que es la lengua literaria. Aquí, por ejemplo, vemos a los que mayormente digamos, a los escritores. Por ejemplo, ahí vamos a tener digamos, a Mario Vargas Llosa, digamos, él y, digamos, a sus colegas usan un lenguaje más literario, donde ellos, si nosotros no tenemos, digamos, un conocimiento vasto en literatura, en ámbito literario, digamos, por ejemplo, la comunicación que van a tener es distinta al de nosotros, ¿no? Entonces vemos esa diferencia. Ahora, como les decía, la jerga, la replana del lenguaje. La jerga, vamos a ver, por ejemplo, la definición de la RAE, de la Real Academia Española, que nos dice que es un lenguaje especial y familiar que usan entre sí los individuos de ciertas profesiones y oficios como los toreros, estudiantes, abogados, etc. Como les decía, la jerga no se refiere específicamente a ser grosero, ¿no? A usar palabras no adecuadas. Y aquí vemos, por ejemplo, las causas. Una de ellas es que las personas pues están determinadas por su grupo social. Y aquí nos referimos al grupo social ¿a qué? A la edad, al trabajo, al lugar de residencia, a la afición. Por ejemplo, los abogados hablan, o bueno, tienen un tipo de jerga distinto a los de los profesores, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es como usar una palabra, digamos, que nosotros podamos entender, sí, pero que ellos hacen referencia, digamos, lo usan como jerga, pero es distinto a la jerga que nosotros usamos, ¿no? Por ejemplo, los profesores. O también los médicos, digamos, ¿no? Usan entre sus términos médicos, ellos tienen específicamente cómo, digamos, cómo bromearse, ¿no? Que, por ejemplo, si entre ellos, entre su, digamos, su lengua, ellos hacen, entre su jerga, hacen digamos, un chiste, tal vez un profesor tal vez no le entienda mucho. ¿Por qué? Porque es su lenguaje, es lo que ellos, su contexto. ¿Por qué? De acuerdo a su oficio. Ahora, por ejemplo, los estudiantes. Nosotros vemos que, por ejemplo, los estudiantes o los que, digamos, tienen, por ejemplo, sus hijos, a veces se bromean, ¿no? Entre ellos, en su mayoría los adolescentes. Ellos, por ejemplo, se bromean, hacen algunas bromas y hablan y a veces los papás no los entienden, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe eso? A veces dicen, ¿de qué estás hablando? ¿No? Entonces, ¿a qué se refiere? Eso es una variación de acuerdo a la edad, que hay bromas que nosotros, por ejemplo, no vamos a entender de los adolescentes. Ahora vemos que ellos usan lenguajes, ¿no? Que se están entendiendo entre ellos mismos, ¿no? Al momento de relacionarse, se entienden entre ellos mismos sus jergas, pero que a veces nosotros no lo entendemos. Entonces ahí vemos otra variación de acuerdo a la edad. Y ahora, por ejemplo, de acuerdo al tipo de trabajo también, ¿no? Entonces, una persona que, digamos, de acuerdo al trabajo, hablamos también diferente. ¿Por qué? Porque es de acuerdo al ámbito en el que nos estamos relacionando. Nosotros vemos, ¿no? Ahora, otra causa es por la corrupción del lenguaje ordinario y que a veces en muchas ocasiones va a tener la influencia de una negligencia del vocabulario y pues que se va a ir practicando con fines humorísticos o de jugar, pues en las ganas de querer representar la realidad
no como debe ser. Aquí vemos que pues no se ha ido usando el lenguaje. Entonces vemos esas ganas de bromear, ¿no? De las jergas, que mayormente esa es una de sus causas. Ahora vemos los tipos. Como les decía, acá vemos la jerga profesional, ¿no? Entonces aquí es de acuerdo a la profesión, ¿no? Que no siempre se está al alcance de todos, ¿no? Porque aquí vemos que el lenguaje pues se va a basar en tecnicismos, lo que les decía, ¿no? En el uso pues de acuerdo a las diferentes profesiones, los médicos, los filósofos, los científicos, matemáticos, ¿no? Los informáticos, los mineros. Aquí, por ejemplo, digamos, por ejemplo, nosotros sería un poco más difícil entenderle a un científico, ¿no? Digamos, ¿por qué? Porque ellos usan, digamos, términos más articulados, por ejemplo, en el ámbito de la matemática, sus, no sé, su propio ámbito, ¿no? Su propio lenguaje. Y va a ser un poco más difícil que, por ejemplo, nos hacen una broma y se ríen, digamos, entre ellos y nosotros no entendemos, ¿no? Ahora, entonces, vemos por qué, por su ámbito de profesional, ¿no? Ahora, la jerga social o el argot. Disculpe que le interrumpa sus clases, Miss. Sí, a ver, Sobre tipos de pronunciaciones, ¿no, Miss? estamos en el lenguaje y el habla, tipos de lenguaje. Ajá. Claro, lo que son varios formas de conversar, de pronunciar, ¿no, Miss? Así es, la variación del lenguaje que veamos, como les había dicho, por ejemplo, el dialecto de acuerdo al ámbito geográfico. El sociolecto, que lo estamos viendo ahorita, es de acuerdo al estrato social. ¿Y a qué nos referimos con estrato social? A los diferentes ámbitos del profesional, a la edad, porque muchas veces cuando vamos a decir estrato social, vamos a pensar en la diferencia que se hacía anteriormente de acuerdo al ámbito económico. Nos estamos refiriendo a que de acuerdo a la edad, a la profesión, a cómo nos relacionamos en la sociedad. Bueno, ahora, veíamos que el ámbito, la jerga social, aquí, por ejemplo, como les decía, ¿no? Están los estudiantes, las personas, pues para poder diferenciar, aquí es una diferencia, ¿no? Por ejemplo, los deportistas, que también tienen sus propia jerga, los jóvenes, que nosotros, por ejemplo, los jóvenes, a veces no vamos a entender la diferencia de los adultos, ¿no? Es distinto, hablamos el mismo idioma, pero sus bromas también son distintas. Por ejemplo, ¿no? Que nosotros, como les decía, igual que a veces los papás no entienden a sus hijos adolescentes de cómo ellos bromean, lo mismo pasa a nosotros cuando con los adultos, ¿no? Hay bromas que ellos se hacen que nosotros tal vez no las entendamos. Entonces decimos, ahí vemos esa diferencia, ¿no? Entonces esa variación del lenguaje social. Ahora vemos que, por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos, la jerga familiar. Aquí vemos que son bromas que se van a realizar pues, dentro de una misma conversación familiar, que por ejemplo es muy diferente la forma en que yo me voy a bromear con mis familiares a la de cada uno de ustedes, ¿no? Que por ejemplo, eso es porque por el ámbito en el que nosotros nos relacionamos, porque hay cosas que nosotros hemos ido adaptando, viviendo como cada uno dentro de su propia familia y que se van a entender y que una persona ajena a ella no la va a entender. ¿Por qué? Porque no es parte de la familia, entonces no va a entender sus bromas. Por ejemplo, cuando ustedes se bromean entre hermanos o entre, por ejemplo, vemos algunas cualidades que, digamos, mamá tiene y empezamos a bromear, ¿no? O la frase común que se tiene de que vemos que, por ejemplo, uno de nuestros hermanos se parece a mamá o papá y dice, mira, eres igual a papá, mamá. Entonces, y explica, ¿no? Hay una persona ajena, por ejemplo, digamos, si nosotros nos encontráramos, entonces vería que uno de ese tipo de bromas a sus hermanos, yo no le entendería. ¿Por qué?
porque no soy parte de esa familia. Entonces vemos que no lo voy a entender. ¿Por qué? Porque es de acuerdo a la jerga familiar que ustedes mismos tienen o que yo mismo voy a tener con mis familiares. La jerga del móvil. Aquí vemos, por ejemplo, los mensajes del chat. Aquí es muy común que hay personas que, por ejemplo, en su mayoría nuestros padres que ya no usan mucho algunos de ellos los celulares, por ejemplo, los chats, ¿no? Por ejemplo, ustedes deben usar el signo XD, que por ejemplo, si le hablas así a papá, a mamá, tal vez no le entienda. ¿Por qué? Porque es un lenguaje propio de nosotros, digamos, de los jóvenes. O algunas emojis que también sepan usar, que va a ser un poco difícil de comprensión a otras personas. O vemos ahí, ¿no? Esa variación del mensaje, de digamos, por ejemplo, se usan mucho a veces la combinación de números y letras o signos que lo usamos entre nosotros en el chat, que se entiende, ¿no? Que no se usa, digamos, al momento de articular, pero que cuando estás en el mensaje, en el chat, en el WhatsApp, por ejemplo, sí se entiende. Entonces, incluso vemos, como les decía, la combinación de números y letras que a veces hacen referencia a caritas, a como, por ejemplo, quieres expresar, ya no le pones un emoji, sino algunas palabras, entonces, pero se entiende en el lenguaje del chat. Ahora, vemos la jerga peruana. Aquí, por ejemplo, tenemos la palabra afanar. Aquí, por ejemplo, vemos que dice, me afanaron la billetera. ¿A qué se refiere? A que te han robado la billetera. A diferencia de, por ejemplo, la frase enamorar o galantear, pretender, que deja, por ejemplo, dice, deja de estar afanando a esa chica, no quiere nada contigo. Ese, por ejemplo, es un lenguaje un poco más, digamos, juvenil. Por ejemplo, en el colegio se ve mucho que se dice, ¿no? Está afanando a esa chica, mira, la está afanando, ¿no? Entonces, a ver si la hace. Han escuchado eso, ¿no? Entonces, o cuando las señoritas ven, dicen, ¿no? Me está afanando ese chico. ¿A qué se refiere? Me está enamorando. Es una jerga, ¿no? Cuando se podría decir, por ejemplo, ese chico me está pretendiendo, quiere salir conmigo, ¿no? Entonces vemos ahí la diferencia. Pero también hemos visto que se refiere también a que se quiere referir a robar, ¿no? Me afanaron la billetera. Quiere decir que le está robando. Ahora, la palabra a la tela, por ejemplo. Hay uno que se va a referir a vestir elegante, que generalmente se refiere pues al uso del terno. Aquí, por ejemplo, podríamos citar a los abogados. ¿Cómo, por ejemplo, podrías distinguir una persona, un abogado? ¿Por qué? Porque lo vemos ahí con trajecito, ¿no? Su característica de estar con ternito. Entonces vemos ahí, ¿no? La tela. Y cuando le dices, no, ese lugar tienes que ir a la tela, de lo contrario no podrás entrar. Un ejemplo que les puedo citar es, digamos, cuando se entra, por ejemplo, al juzgado, acá en Huaraz, vemos que hay una diferencia ahí, ¿no? Entonces, tienes que ir, en la jerga, por ejemplo, se puede decir, no, tienes que ir a la tela. ¿Y a qué te referirías? A que tienes que ir elegante. Entonces, a que tienes que ir elegante. O, por ejemplo, cuando se les invita a una fiesta, que es formal, ¿no? Una fiesta, digamos, por ejemplo, una boda, un matrimonio. ¿Qué le dirías, no? Entonces tienes que ir a la tela. ¿Qué le estás diciendo? A que tienes que ir bien vestido, con traje, ¿no? Ahora la palabra caleta. Esta se va a referir a que es escondido, discreto. Por ejemplo, mete el trago bien caleta, si se dan cuenta, mancamos. Se entiende, ¿verdad? Esas palabras, esa articulación, esa jerga se está entendiendo. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que esto por ejemplo pasa en los conciertos. ¿Por qué? Porque por ejemplo, los organizadores, en su mayoría,
quieren vender, digamos, sus bebidas alcohólicas dentro. ¿Para qué? Para poder cobrar un poco más. Pero hay personas que, por ejemplo, quieren hacer pasar su propio trago, entonces mete el trago bien caleta, o sea, escóndelo, ¿no? Escóndelo y hazlo entrar. ¿Para qué? Para que no se dan cuenta. Entonces se está refiriendo aquí, en que hagas entrar el trago es a escondidas, ¿no? Y, por ejemplo, también ahí vemos otra palabra, mancamos. ¿A qué se refiere? A morir, ¿no? Entonces, pero no morir te vas a morir de quedarte sin vida, sino de que si te encuentran, no, entonces, como dicen, ¿no? Ya fuiste. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? A que corres el riesgo de no ingresar, de que te hagan digamos, alguna sanción de que, por ejemplo, ¿sabes qué? Ya canceló, no, esa persona no va a ingresar. O de que te quiten la bebida si estás haciendo entrar a la escondidas. Ahora vemos la replana o la jerga delincuencial. Esta es muy común dentro del mismo estrato del, digamos, de los delincuentes o de los que están dentro del penal. Eh, Al inicio tuvo pues digamos, una característica de ser discreta, esotérica, ¿no? Secreto, porque pues sus actividades de ellos son pues no lo van a estar diciendo abiertamente, ¿no? Es como si vinieron delincuentes y dicen, mira, mañana voy a saltar el banco, un banco de la nación de Huaraz, ¿no? Entonces, no, discreto. Ellos lo usan. También vemos que aquí, por ejemplo, eh, digamos, por ejemplo, en el caso de los narcotraficantes, que ellos usan palabras, distintas palabras, o usan, digamos, sus códigos, ¿no? Entonces, lo que hemos, no sé, por ejemplo, cuando, digamos, se refieren una palabra común, pero ellos le entienden o le están usando para entender de otra forma, para, como las palabras clave, se podría decir, ¿no? Aquí vemos que pues la replana va a ser el lenguaje pues ampa, criolla, y que su característica pues es de acuerdo a los usos, los recursos metafóricos que se van a ir usando en nuestra constante interacción con las palabras, ¿no? Ahora vemos, por ejemplo, eh, la diferencia, por ejemplo, aquí a Esteban lo enfriamos por maloso. ¿A qué se está refiriendo? Que Esteban es una persona mala, pero que por ser mala lo van a matar. Entonces, vemos ahí, ¿no? La diferencia que ellos usan, ¿no? Entonces, que normalmente nosotros no lo vamos a usar. ¿Por qué? Porque es una jerga delincuencial. Vemos que ahí usan su propia jerga que ellos se entienden y que aquí nosotros no lo vamos a entender, o quizás sí lo entendemos, pero no lo usamos porque no vamos por ahí diciendo, por ejemplo, como a Esteban lo vamos a enfriar por maloso, ¿no? O, por ejemplo, la frase común de te meto plomo. ¿A qué se está refiriendo? A que te va a disparar, que te va a matar, ¿no? Entonces, vemos ahí que nosotros no empleamos ese lenguaje, ¿no? Esa jerga. Y bueno, ahora eso ha sido todo, chicos, por hoy. El lenguaje, el habla, la diferencia entre ellos. Vemos que los signos, cómo nosotros nos vamos a ir relacionando. A ver, vamos a ver, Nelly, ¿me podrías decir la diferencia entre el dialecto y el sociolecto? Bueno, Nelly Ramos, ¿está presente? O Yulisa Peña, a ver, ¿qué pasa, chicos? A Sí, ver, Miss, ¿me falta? sí, les decía, la diferencia entre dialecto y sociolecto. ¿Nos puedes hacer esa diferencia, Yulisa? A ver, ¿qué pasó ahí? Ajá.
¿O alguien que me podría decir? Anthony. Ya, a ver. ¿Cómo dijo Miss? No le puedo entender, Miss. La diferencia entre sociolecto y dialecto. Sociolético es asociarnos, Miss. Exacto. ¿Y el dialecto, de acuerdo a cuál? La variación. Dialecto es cuando tú tienes algo contra otra persona, Miss. No, a ver qué pasó ahí. Vamos a ver. La diferencia está. Ahí vamos a ver. En, el dialecto es de acuerdo al ámbito geográfico. Ya, al ámbito geográfico. Como les decía, está la diferencia entre el ámbito del que nosotros nos vamos a comunicar. Por ejemplo, la zona selva de la zona sierra. Ahí vemos, ¿no? Es la variante que adquiere una lengua en un determinado lugar. Puede ser un país, región o zona. La variación del sociolecto es de acuerdo al ámbito social, los niveles sociales. Y aquí los niveles sociales nos referimos también al ámbito profesional, a la edad familiar, ¿no? Entonces, ahí vemos la diferencia. Sociolecto, su misma palabra, de acuerdo a la sociedad, ¿no? Al estatus social, los niveles sociales. Y dialecto, de acuerdo al ámbito geográfico, ¿no? De acuerdo a la geografía. Entonces, aquí vemos que las personas, por ejemplo, de otro país, les decía, ¿no? Por ejemplo, los argentinos, hablan español, pero nosotros los peruanos también hablamos español, pero la diferencia está en que hay palabras que ellos emplean que nosotros no. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, queremos decir yo, o bueno, queremos decir tú estás, decimos, ¿no? Tú estás bien, le decimos, ¿no? Le preguntamos a alguien. Ellos dirían, ¿vos estás bien? Entonces, ahí vemos, ¿no? El tú por el vos. Acá en Perú, voz significaría así, escuchando a la voz, ¿no? Al que nosotros estamos hablando, a lo que tú puedes escuchar de otra persona. Vemos ahí es un dialecto. Bueno, entonces, chicos, espero que hayan podido comprender la clase del día de hoy, la diferencia entre esos dos, también la diferencia en la jerga. Y ya nos vemos en la siguiente clase, a menos de que tengan alguna pregunta. Sí, A ver. disculpe. ¿Podría tomarle captura, Miss? Sí, adelante, a ver. De todas formas, la clase se está grabando, chicos, y No, Miss, ya, ese pedacito no para poderle leer, Miss, porque a veces en el video no se puede leer mucho, Miss. En cambio, cuando si le tomo captura, Miss, sí lo voy a poder leer si quiere un poco, Miss. ya, adelante. Ya está, ya, Miss, muchas gracias. Ya, está bien, muy bien. Bueno, ahora sí, chicos, me despido. Que tengan buen día. La sesión ha terminado. Hasta el próximo domingo. Chao, Miss, cuídese. Hasta luego.